Buenas tardes, mi nombre es Javier Vázquez. Hoy vamos a hablar sobre la forma de extinguir las obligaciones. Hay que mencionar que en el artículo 1583 del Código Civil nos indica las formas en las que se puede extinguir las obligaciones. Estas son por convención de las partes interesadas, por la solución o pago en efectivo, por la novación, por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la conjunción, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la recesión, por el evento de la condición resolutoria y por la prescripción. Ahora vamos a topar cada uno de estas formas de eliminar las obligaciones, de extinguir las obligaciones. Por convención de las partes, que sean capaces de disponer libremente, es decir, que las partes acuerdan y aceptan la o las obligaciones contraídas. Por lo tanto, este modo de extinguir las obligaciones va encaminado a que son capaces de común acuerdo disponer con libertad de lo suyo y por ende extinguirlo el momento que decidan, sin ningún perjuicio. En un ejemplo tendríamos que Juan y Pedro firman un contrato de común acuerdo de una deuda de, pongámosle, unos $1000. En dicho contrato deciden que la deuda será cancelada en 6 meses. Sin embargo, el deudor decide, por común acuerdo con la parte acreedora, cancelarle la deuda 3 meses antes. Por lo tanto, termina la obligación contraída sin necesidad de haber transcurrido los 6 meses de plazo. Otra forma de extinguir las obligaciones es por la solución o pago en efectivo. Es un modo de distinguir las obligaciones que se da cuando las partes llegan a un acuerdo y se prometen un pago en efectivo de las deudas. Por lo tanto, el acreedor no está obligado a recibir otra cosa más que sea el dinero, o sea, solo el dinero acordado, por más valor que tenga otra cosa o bien. Cuando el pago en efectivo implique o ocasione algún gasto, este será de cuenta del deudor, por cuanto no se puede obligar al acreedor a cancelar ese valor sin perjuicio de lo que se estipule en el contrato, en caso de que el juez ordenare acerca de las costas judiciales. Un ejemplo es cuando vamos a sacar un préstamo hipotecario y digamos a unos 5 años plazo. Sin embargo, al pasar los años, debido a una situación financiera media complicada, no podemos seguir pagando dicha deuda o la hipoteca, por lo que se decide vender la casa. Entonces, nosotros decidimos vender esta casa a un tercero, por lo cual subrogamos esa hipoteca y ese bien que en el momento que compramos tenía un valor de $100,000, ahora digamos cuesta unos $130,000. Eh, Pasamos al nuevo dueño, la subrogación y el nuevo titular de la hipoteca. Es decir, no solamente nos liberamos de esa deuda de la hipoteca, sino que también ganamos con la plusvalía liquidez. Otra forma de distinguir las obligaciones es la novación. La novación se da cuando se constituye una obligación anterior por una nueva, por lo tanto, esa obligación pactada con anterioridad se extingue. La novación puede darse de 3 formas. Estas son: sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 2. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Y la tercera, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Un ejemplo de esto es, digamos que Juan y Carla son esposos y han decidido hacer un préstamo hipotecario para comprar un departamento, mismo que se fijó en un plazo de 25 años para pagarlo. Después de haber cancelado 15 años la deuda de su préstamo,
al banco deciden comprar un vehículo, lo cual representa que ya no van a tener la misma capacidad económica para cubrir con las cuotas para pagar su casa. Por lo tanto, deciden ir al banco y solicitan una ampliación de préstamo hipotecario que hicieron para poder hacer frente al pago del nuevo auto. La entidad financiera acepta, por lo tanto realizan una innovación al contrato hipotecario y se incrementa el importe a devolver al banco por concepto de interés. O sea, les aumenta el plazo y les aumenta los intereses. Otra forma de extinguir las obligaciones es la remisión. La remisión, llamada también condonación o perdón de una deuda, se considera un modo de extinguir las obligaciones donde el acreedor va a dejar sin efecto, renuncia a los derechos para reclamar el cumplimiento de la obligación. Se considera un acto bilateral, por lo cual el acreedor tiene la libertad de realizar la remisión y el deudor tiene la facultad de aceptarla. O sea, es por parte del acreedor ya no quiere cobrar la deuda existente. Pero tenemos que tener claro que en esta remisión existen tres tipos. Hay la expresa, la tácita, dos tipos, la expresa y la tácita. La expresa, donde como su nombre lo dice, es la libertad expresada por el acreedor de liberar al deudor de una obligación pendiente. Y la tácita se da cuando el acreedor hace la entrega de forma voluntaria al deudor el título de la obligación, lo destruye o simplemente lo cancela, con la intención de dar por extinta la deuda. Como un ejemplo, tendríamos que alguien nos debe unos $1000 y nosotros decidimos condenar la deuda y simplemente condenamos, eliminamos, rompemos ese documento, ese contrato y ya no cobramos. Ya no podemos cobrar esa deuda que tienen con nosotros y perdemos todos nuestros derechos por eso. Otra forma de distinguir las obligaciones es la compensación. Aquí dos personas son deudoras una de la otra, donde se va a dar por extinto ambas deudas. La compensación es voluntaria cuando las partes deciden extinguir las deudas en cualquier momento, pese a no cumplirse los requisitos exigidos por la ley. Ojo, pero para poder hacer la compensación y que sea legal, tiene que reunir ciertos requisitos, como son: las deudas tienen que recíprocamente deben ser en dinero o cosas fungibles. Las deudas deben ser líquidas y las deudas deben estar actualmente exigibles. Cuando hablamos de una compensación judicial, es la ordenada por un juez al establecer en la sentencia lo que va a ser compensado por las partes. Un ejemplo: Pedro debe $1000 a Juan, quien a su vez debe $500 a Pepe. Los dos desean hacer la compensación para extinguir ambas deudas en la medida que se pueda y sea posible que la obligación de Pepe, que es la mayor valor, contenga la menor deuda. La una deuda se extingue y la otra se resta solo por los $500. Otra forma de extinguir las obligaciones es la confusión. Este modo de extinguir las obligaciones se da cuando las calidades del acreedor y deudor recaen en una misma persona. Por lo tanto, sus defectos de pago con el fin de extinguir la deuda. La confusión se extingue la obligación principal, también extingue la accesoria, a diferencia de que la confusión, que es accesoria, no extingue la obligación principal. Un ejemplo de esto tendríamos: César decide prestarle $3000 a su única hija, Carla, para completar el pago de la compra de un nuevo vehículo, quienes pactan que ese dinero será devuelto en el transcurso de 6 meses. Sin embargo, a los 2 meses, César fallece, por lo que Carla queda como su única heredera. En este caso, la obligación se extingue porque Carla no puede estar en calidad de deudora y acreedora. Otra forma de extinguir las obligaciones es de la pérdida de la cosa que se debe. Aquí, la pérdida de la cosa que se debe como modo de extinguir las obligaciones está cuando un cuerpo cierto del que se debe se ha destruido, desaparecido o ha perecido con el tiempo, por lo cual deja de estar
En el comercio ya es imposible su cumplimiento, salvo ciertas excepciones. Cuando la cosa ha perecido en poder del deudor, se presume que ha sido por culpa suya. Cuando el cuerpo cierto ha perecido durante la mora del deudor, esta obligación subsiste. Por lo tanto, se obliga tanto al precio de la cosa como a indemnizar al acreedor. En el caso del acreedor se haya constituido responsable por caso fortuito, se estará lo pactado en el acto o contrato y deberá probar el caso fortuito que alega. En caso de robo o hurto, no se alegará caso fortuito. Cuando se destruye una cosa en poder del deudor, será responsable por culpa grave o dolo. Aquí Isabel en calidad de deudora promete, un ejemplo, ¿no? Aquí Isabel en calidad de deudora promete entregar a Pedro en calidad de acreedor un perro. Aquí hay dos presuntos. El primero donde promete entregar cualquier tipo de perro, o el segundo que promete entregar un perro de raza única y exclusiva. En consecuencia, si el animalito, el perro, falleciera, se produciría la extensión de la obligación con pérdida de la cosa que se debe, siempre que cumpla lo establecido en en el artículo 1686 del Código Civil. Otra forma de distinguir es de la nulidad y la recesión. La nulidad de un acto o contrato se da cuando falta alguno de los requisitos exigidos por la ley para que sea considerado válido. Según su especie, calidad o estado de las partes, esta nulidad puede darse en dos formas. Nulidad absoluta, que es la que pretende la nulidad del acto y contrato porque ha existido objeto o causa ilícita, se ha realizado con personas que son absolutamente incapaces o se han omitido requisitos establecidos en la ley. La nulidad de este tipo tiene que declararla un juez competente. Otra es la nulidad relativa. Aquí tenemos en este caso dejar sin efecto un contrato que también es declarado este tipo de nulidad por un juez, pero a petición de parte este debe alegarse por los que han sido beneficiarios como los herederos y los que la ley establezca, si se puede sanear por el transcurso del tiempo o por la rectificación de las partes. Los plazos para solicitar la rescisión son de 4 años, mismo que se contará a partir de las siguientes condiciones. En el caso de violencia, será a partir del día que hubiere cesado o el caso que se dé el dolo. Cuando se trata de una incapacidad legal, se contará a partir del día que se haya cesado la incapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de otra forma de extinguir las obligaciones, que es por el evento de la condición resolutoria. Se entiende por esto, es el pacto que se realiza en las partes dentro del acto o contrato, donde acuerdan mutuamente que en caso de que se incumpla la obligación, se resuelva la extinción de esta. Un ejemplo de esto es: Juan hace la solicitud de un préstamo en el banco para comprar un departamento a Francisco. Por la urgencia de la venta, Juan decide hacer una compra-venta, donde se especifican que el valor de adelanto para separar la casa es de $20,000, quedando el saldo de $80,000, que serán cancelados una vez que le desembolsen el dinero del préstamo del banco. La venta se consuma desde la primera entrega del dinero. En la firma del contrato, como condición, establecen que si en 2 meses no se cancela el restante, Juan deberá, como comprador, devolver el inmueble, y Francisco, como vendedor, solamente devolverá $15,000. Por lo tanto, cumpliéndose esto, se extingue la obligación. De este modo, hemos explicado las formas de extinguir las obligaciones de los contratos, que está estipulado en el artículo 1583 del Código Civil. Gracias.